la comunidad cristiana Camino de Vida Plena presenta una palabra de poder y autoridad para nuestro crecimiento integral y espiritual. Exaltemos juntos al Dios vivo y verdadero. Bienvenidos. Vamos a ir entonces a Filipenses, la carta del apóstol Pablo a Filipos. Pero antes de ingresar allí, el Señor me ha permitido titular esta palabra: quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. ¿Cuántos quieren conocer a Jesús? Y conocerlo no es ir a una religión. Conocerlo no es estar en un lugar específico aquí en la tierra. El Señor dijo: es el día, es la hora donde ya no lo van a buscar en un lugar. No es en Samaria, no es en Judea. ¿Por qué Samaria y Judea y por qué no nombró ningún otro lado Jesús? ¿Sí se han hecho esa pregunta? ¿Por qué dijo ya no es en Samaria, ya no es en Judea? Porque eran los dos lugares donde se buscaba a Dios, no era ningún otro lugar. En ese momento estaba tan compenetrada la religión de los fariseos, de los saduceos, que entre ellos mismos no tenían ni siquiera la verdad, porque no la vivían. Y al no vivir una verdad, entonces estaban viviendo, era una religión. Y para los que estamos trabajando el discipulado virtual, sabemos que religión, ¿qué es? Religare, ¿cierto? Y religar, ¿qué es? Atar, amarrar, ceñir fuertemente, ligar estrechamente. Eso es religión. Y aquí vemos el apóstol Pablo cuando se dirige a Filipenses. Voy a hacer rápidamente un resumen. Filipos proviene de una de las provincias de ese momento de Roma, lo que llamábamos anteriormente el Imperio Romano. Los que han estudiado mucho la historia, el Imperio Romano abarcaba gran parte del territorio europeo, ¿sí? Los que han estudiado gran parte del territorio europeo, y se habían ellos extendido a lo que hoy en día conocemos como Grecia. Lo que hoy en día es Grecia, eso era Filipos. Sí, tenían más o menos por ahí eso. ¿Y quiénes son los griegos hoy en día? Los griegos hoy en día, o vámonos unos años 20, 30, 40, 50, inclusive 100, 120 años atrás, Grecia anhelaba era más que conocimiento humano. De ahí salió René Descartes, grandes filósofos como Sócrates, Platón, ¿cierto? Grandes pensadores. Cuando Pablo viene allí a esta región llamada Filipos, ellos querían era algo nuevo para aprender. Ellos querían comprender algo diferente, ya no querían seguir escuchando la misma retórica de todas las religiones. Y allí en Filipos el Señor le permite al apóstol Pablo fundar la primera iglesia en su segundo viaje. Todo lo que les estoy comentando es como una introducción para leer ahorita la carta, este pedazo de versículo muy grande que va es del capítulo 2, pero yo lo voy a leer hoy desde el 5 hasta el versículo 11 para que vayan buscando. Filipenses capítulo 2, versículo 5 hasta el 11. Y estando allí el apóstol Pablo recalca algo: ya no es un conocimiento más, es un estilo de vida diferente. Entonces dígale a su mente: hoy yo no quiero recibir hoy un consejo más, yo no quiero recibir una enseñanza más,
sino yo quiero recibir hoy un estilo de vida diferente. ¿Por qué? Porque Jesús fue a traer, ¿qué? Vida. Él no vino a traer religión. Y él dice allá en uno de sus escritos que quedó allí registrado en Juan 8:31, dice: conocerán. No van a conocer religión, sino que conocerán ¿qué? Verdad. Y la verdad es la que nos hace libre. Y esa verdad la vamos a empezar a disfrutar en esta mañana en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. ¿Cómo dice Filipenses? Dice: haya pues en vosotros ¿qué? Este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, óigase bien, el cual siendo en forma de Dios, no estimó que el ser igual a Dios como cosa a qué, a que aferrarse, sino que ¿qué? Se despojó, dice, se despojó a qué, a sí mismo, ¿cierto? Dice ahí, tomando forma de qué, hecho semejante a qué, a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué dice ahí? Dice, se humilló. Esa es la palabra clave que vamos a mirar. Eso es vida, humillarse. Dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, estilo de vida. ¿Y qué más dice? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble ¿qué? Toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, para que en el nombre de Jesús, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Hasta ahí. Entonces recordábamos que Filipos fue la primera congregación que él inauguró. Él hizo, si no estoy mal, creo que 4 viajes, pero la ciudad, esta congregación de Filipos, él la consolida como tal en su segundo viaje. En su segundo viaje allí a la ciudad de Filipos, este hombre llamado Pablo, tocado por el Espíritu, empieza a compartirle a esta iglesia, que puede ser nosotros, cada uno de nosotros, y empieza a compartir lo siguiente. Voy a hacerle un resumen rápidamente de la carta de Filipos. Primero que todo, esta congregación de Filipos era una comunidad casi íntegra, casi, o sea que no era íntegra, tenía sus situaciones. Era una iglesia casi íntegra. ¿En qué sentido? Era una iglesia muy dadivosa. Esta iglesia compartía demasiado con el apóstol Pablo en cuanto a finanzas. O sea, el apóstol Pablo, llamémoslo así de alguna otra manera, él era un hombre que iba y llevaba el evangelio a Corinto, allí a Gálata, a los mismos romanos, y estaba en viaje constantemente. Era un evangelista muy bravo, pero él necesitaba ¿qué? Un dinero específico para poderse trasladar, para él poder inclusive cubrir sus gastos, sus viáticos. Y entre todo eso, los que ayudaban y aportaban era la comunidad de Filipos, pero eran íntegros en dar, pero no eran íntegros en su manera de pensar, porque muchas veces, a veces se da con la manera de ¿qué? De recibir. Y por eso hablábamos de que no eran íntegros, no tenían esa vida completa, total, entregada al Señor. Ahora, ellos tenían un tipo de carácter allí, como les comentaba, porque ellos querían era más información, y si no había una información no era satisfacción para ellos. Entonces allí
ellos contendían mucho. Los filipenses contendían mucho. O sea, eran personas que siempre se daban, como dicen por ahí, en esas tertulias. No, pero es que esto no es así, yo creo que esto es así. ¿Por qué? Porque la misma razón los llevaba a debatir sus mismos conocimientos. Y ahí el problema, que nosotros en Cristo Jesús no estamos para debatir un conocimiento, sino ¿para qué? Para corregir doctrina. Para corregir doctrina, más no para debatir, no, que es que a mí no me parece, que a mí, no, miremos qué dice la doctrina, miremos qué dice la palabra de Dios. Algo que también sucedía con esta congregación es que allí el apóstol Pablo se inspiró en algunas frases que las voy a compartir a continuación. Frases como: el que comenzó la buena obra en vosotros, Él la perfeccionará. Eso está ahí en Filipenses. Eso está en el capítulo 1, versículo 6, para que lo vayan simplemente ahí tomando como nota. ¿Qué más fue inspirado por el Espíritu Santo a través de Pablo? Dice: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí han escuchado mucho? Imagínense todas esas palabras de vida. Otra es: Dios pone el querer. Bueno, eso está en 2:13. En el 3:13 dice: no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago y olvido lo que quedó atrás y me extiendo hacia adelante. Otra frase muy célebre de su momento. En el 3:20 dice: mi ciudadanía no es de este mundo, sino del cielo. Son palabras muy claves que nosotros, en su gran mayoría, que ya hemos compartido y transitado por la palabra de Dios, las decimos. Por decir algo, esta otra: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿cierto? O sea, también la decimos, a veces se la decimos al hermano: vea, por nada se afane, sino al contrario, ore para que esa oración sea conocida delante de Dios y Él le dé la fortaleza. Otra frase como: todo lo puedo en Cristo. Esa es la más conocida, ¿no? Todo lo puedo. Está en Filipenses 4:13. Y en la última frase, porque hay muchas, pero estoy haciendo un resumen de Filipenses. Otra frase que vamos a encontrar en esa carta es: mi Dios suplirá lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces mucha gente se pega a ese versículo para cosas materiales, y no es nada material. Que es que Él se hizo pobre para que yo fuera rico. Sí, pero ¿pobre en qué? ¿Pobre qué? En espíritu, no en cosas materiales. Entonces el apóstol Pablo aquí recalca a los filipenses mucho algo que dice, y volvemos otra vez allá a Filipenses 2:5, y dice: haya pues en vosotros. Vea que él dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Haya pues en vosotros. Él no dice haya pues en alguien, en el que quiera ser apóstol, en el que quiera ser maestro, en el que quiera evangelizar. No, dice haya pues en vosotros. O sea, está hablando a toda la comunidad en general. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, ¿cierto? Y ahí en el versículo 2 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. Entonces, vamos a mirar esa parte del sentir que es para poner en práctica, y es la parte humildad. Entonces, humildad lo podía también yo analizar, y es esa parte de sencillez. Esa parte de sencillez. Y algo sencillo es algo que no tiene mucha arandela, ¿cierto? Sí, es algo sencillo. A veces nosotros mismos nos complicamos la vida. ¿Por qué? Porque no cogemos algo tan sencillo que es ir y practicar.
Mire, a veces nos cuesta tanto, pero tanto, simplemente quedarnos callados. Eso es tan sencillo, ¿sí o no? Escuche nomás y aprenda. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, corrige al sabio y será más sabio. Y yo quiero ser sabio. Y conocer a Jesús es eso. No es conocer al pastor, no, es conocer qué es lo que Dios me está hablando a través de. Y lo más sencillo es escuchar. ¿Por qué? Porque si yo no escucho bien, pues yo voy a responder mal. ¿Sí o no? Así de fácil. Si yo escucho, por decir algo, el concepto que yo tengo acá adentro de marihuanero, voy a poner ese ejemplo, de marihuanero, y alguien a mí me dice, usted es un marihuanero, ¿yo cómo respondo? Peor que un marihuanero. A mí me respeta, ¿cierto? Pero si yo no tengo el concepto de marihuanero, sino el concepto de pronto de algo que me carece, algo que yo necesito, yo no voy a responder mal, sino que voy a responder como Jesús. Eso es empezar a conocerlo a Él. ¿Por qué? Porque cuando yo lo conozco, yo pongo en práctica. Así es fácil. Cuando yo conozco algo nuevo, novedoso, lo practico. Y los filipenses querían era más información, más y más, pero para archivar y decir en cada servicio que de pronto se paraba el predicador y hablaba, uy sí, hoy el Señor me habló y chévere, pero salían y volvían al otro domingo, bueno, hoy queremos escuchar algo más chévere todavía. Y no se trata de escuchar algo más chévere o más bonito, se trata es de conocer a Jesús, no es más. O sea, es tan sencillo, ¿cierto? Es tan fácil, pero a veces nosotros nos complicamos. Entonces, algo que mirábamos de la humildad es algo de sencillez. Ahora, humildad, vamos a mirar eso, humildad. La primera palabra que el Señor me permite hoy compartir, humildad, es manso, pobre, sumiso. Humildad es manso, pobre, sumiso. Ahora, ¿por qué el Señor me permite mirar esta parte? Porque es una de las cualidades de Jesús. Y usted dice, no, pero es que Él no es pobre. Pero vamos a mirar qué es pobreza. Pobreza no es andar ahí como un miserable arrastrando la guasca, no. Pobre es ser sencillo, es ser humilde. Eso es. ¿Cómo vino Jesús? Jesús vino con, bueno, vamos a ir a esa época. Él tenía el camello último modelo de ese momento, o el burro 0 kilómetros, o él tenía un caballo de esos tremendos. No, él le tocó antes ir y pedir. Le dijo a uno de los apóstoles, le dijo, ve y pide prestado un pollino, o sea, un burrito. Imagine, pidió prestado. O sea, como dicen, vaya, pida un Uber, a ver cuánto nos cobra. A esa época, ¿no? Porque pues hoy en día es diferente. Hoy en día la tecnología, ya andamos en carros dirigidos con diésel. Entonces, manso, pobre y sumiso, eso es humildad. Entonces, manso ¿de qué? De corazón. Pobre ¿de qué? De espíritu. Y sumiso a la voz de Dios. ¿Ya? Sencillo. Vuelvo y lo repito. Manso, ¿en dónde? Aquí en la mente, corazón es mente, no acá. Ay, yo soy manso. Entonces todos los que cantan el himno nacional se vuelven mansos. Oh, gloria, sí son mansos, ¿no? No, manso de mente, de corazón. O sea, oiga, es que es tremendo esa palabra manso. Cuando de pronto alguien te saca de casillas, ¿tú cómo puedes responder? ¿Con mansedumbre? ¿Y mansedumbre qué es? Parte del fruto del Espíritu, ¿sí o no?
Es parte, no es que sea, ese es uno de los frutos, no, el fruto es uno solo. No confundamos que amor, gozo, paz, esos son frutos, no, es uno solo. Es uno solo. Entonces, manso de corazón, pobre de espíritu y sumiso a la voz de Dios. Vamos a mirar algo y es el significado de la palabra humildad. ¿De dónde origina esta palabra? Etimológica, puede decir, pues yo no soy muy estudioso de palabras griegas, sino de palabras colombianas, porque a veces me como las palabras, no sé escribir bien español, entonces me toca estudiar mucho español. Pero vamos a hacer un estudio a profundidad chiquito. ¿De dónde proviene esta palabra humildad? Es humilatis, humilitas, de la palabra griega humilitas, y viene de su raíz humus, como si fuera humus, la palabra humus. Ahí proviene esa palabra humildad. Entonces ahí es donde vamos a mirar lo que dice Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5, ¿qué dice? Con referente a esta misma palabra. Dice, humillaos pues bajo la poderosa, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos a unos a otros, revestidos ¿de qué? De humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el versículo 6, que era el que estábamos mirando. Y humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Entonces, humus como tal es empezar a doblegar, no poner resistencia, es rendirme a. Eso es humus. Por eso aquí el apóstol Pablo hace mucho referencia a los jóvenes. Uno como joven cree sabérselas todas, pero aquí no habla de una juventud de edad, habla de una juventud también espiritual, porque uno ya a veces como viejo cree sabérselas todas, y siempre uno quiere ser el primero y no el último, ¿cierto? Que lo aplaudan y no aplaudir. A veces que le digan a uno, qué bien, pero uno no decir, wow, excelente. Entonces, ser humilde es eso, empezar a dejar de ser yo para que el otro también lo sea. Eso es humildad. Ahora vamos a mirar la otra palabra que es comparable a humildad, sencillez, que era lo que hablábamos ahorita, sencillez. Esta viene de la palabra latín singulus, o sea, lo que conocemos singular. ¿Se han escuchado la palabra? Singular. Entonces, traducido es uno por uno. Uno por uno. O sea, usted y Dios. Sencillez. Usted y Dios. Porque cuando hay un tercero, lo más probable es que usted ya no sea sencillo, sino que ya empieza a colocarle quizás usted el conocimiento, y muchas veces si no hay vida de espíritu puede hacer sentir mal al otro. ¿Por qué? Porque dice, no hermano, es que yo para la gloria de Dios, yo para la gloria de Dios, yo. Por eso Pablo lo decía, me hago humilde con el humilde, me hago sencillo con los sencillos, me hago pecador con los pecadores, pero no para hacer pecado. Eso lo tenemos que tener en claro, no para hacer pecado. Mateo 10:16, perdón, me comí ahí el 1. 10:16, ¿qué dice Mateo? Dice, ese es Pedro, dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entonces aquí, sencillez es una persona que no se opone o coloca resistencia para aprender. No se opone y no coloca resistencia para aprender. Eso es sencillez. ¿Qué más podemos mirar? Es una persona dócil.
es fácil de llevar, persona muy natural y no le gusta tanto los protocolos. Aunque sepa mucho, no hace pomponería de lo que sabe. Sí, las captaron. Sencillez es eso, que por más que sepa, no, por decir algún ejemplo, que es que viene el predicador X y hay que poner alfombra, hay que pintar. No, él mismo va a decir, ojalá entre más sencillo sea el lugar, mejor, porque yo lo que necesito es la atención de los corazones, no que los ojos se desvíen. Ay, tan bonitas esas pantallas, ay, tan hermosas esas paredes, ay, tan bellas esas sillas. ¿Ves a lo que apunta? Por eso es que el Señor, cuando Él predicaba en su momento, y fue para esa época, hoy no quiere decir que vamos a vivir así, Él predicaba era en el campo. Él se llevaba a sus 12 apóstoles para el monte. Él no pedía, bueno, ¿a dónde hacemos la reunión? A ver, ¿en qué casa? Pero esas casas sí tienen buen colchón, tienen un sofá bonito, tienen sala grande. No, Él se los llevaba ¿a dónde? Al monte. Y allí les empezaba a mostrar muchas cosas a través de la misma naturaleza. Él era muy sencillo, y con esa sencillez fue que salió la parábola de la cizaña, fue que salió la parábola del labrador, la parábola de la semilla. O sea, algo tan sencillo que Él aprovechó y los puso a mirar a todos. Dijo, miren el campo. Así como ustedes ven ese campo, así son sus mentes. Y ellos, oh, sí. Porque en ese entonces no existía el videobin, donde decía, vea, les voy a proyectar cómo es que es la vida del reino. No, para nada. Simplemente Él les mostraba lo que había en su momento. ¿Y dónde cree que se sentaban ellos? Ahí en el pasto. El que le iba bien encontraba una piedrita, el otro de pronto un montoncito allá, una montañita chiquita, ¿cierto? Algo tan sencillo, tan pasajero se podría decir. Ahora, vamos a mirar una última palabra, y es perdón. Perdón. La humildad es perdonar y ser perdonado, pero en este caso más es perdonar. Entonces vamos a mirar Hechos, capítulo 2, versículo 38. Hechos 2:38, ¿qué dice? Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí es algo muy sencillo de comprender. Para poder recibir el Espíritu Santo se necesita ser humilde. Y humilde es que usted perdona. O sea, usted deja pasar por alto la ofensa. Eso es ser humilde. Entonces, todo lo que estamos mirando hoy es para ponerlo en práctica. Esto no es un conocimiento más. Esto ya lo debemos tener en claro nosotros como creyentes. ¿Queremos ser hijos de Dios? Vaya y practíquelo. Porque el creyente solamente se queda escuchando. El Hijo de Dios va y practica. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser esas cartas abiertas, como dijo Pablo. Somos cartas abiertas. Y esas cartas abiertas es porque vamos y practicamos lo que recibimos. Porque de nada nos va a servir llenarnos de información, llenarnos de conocimientos, de conceptos, cuando nuestra mente sigue embotada. Entonces ese creer se convierte en una creencia. Y esa creencia es peligrosa cuando yo no la practico. ¿Por qué? Porque se convierte en un rito. Y ese rito me lleva a una tradición. Y cuando yo empiezo a vivir tradiciones, pues no he experimentado la vida del Espíritu. Porque es que la vida del Espíritu no se va a experimentar porque venga el predicador de Guatemala, de China, de Japón, de Marte, de Júpiter, del Sol, y venga y te toque y ya y empiece a hacer un show. No. La vida del Espíritu es cuando usted sencillamente con una sola palabra, usted va y sale y la practica. Ya ahí
se empieza a cumplir lo que dice la palabra. Basta una sola palabra para sanar. Pero no nos vamos a conformar, entonces es que Carlos dijo una sola palabra, entonces yo solamente me voy a aprender el primer versículo del Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ay, aleluya, me voy a ir a practicar eso. No, es todo el compendio, todo el mensaje, porque toda la palabra de Dios es inspirada, toda, no un solo versículo, sino toda. Entonces, vamos a analizar algo que es todo lo contrario a la humildad. Entonces ahí vamos a empezar a entender lo que el apóstol Juan decía, donde dice: vosotros sois hijos del diablo si no hacéis lo siguiente. Vamos a mirar esto, y está en Isaías capítulo 14 versículo 12. Isaías 14, 12 dice, vamos a leerlo hasta el 14, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Qué más sigue diciendo? Tú que decías allá en su mente: subiré al cielo, y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Uy, tremendo. Y sobre las alturas de las nubes subiré. ¿Y qué dice? Dice: seré semejante. Bueno, vamos a mirar la contraparte de la humildad. Aquí estamos viendo prepotencia, arrogancia. Es que yo sí puedo, es que yo puedo ser semejante a Dios, es que yo soy Dios. Dese cuenta que lo que leíamos de Filipenses, allá en Filipenses decía: haya pues en vosotros este sentir, ¿cierto?, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Y aquí qué dice? Seré como Dios. Todo lo contrario a Jesús. Entonces, esa prepotencia a veces que de pronto podemos tener por simplemente querer muchas veces figurar o tener un puesto, un reconocimiento, una palmada, qué sé yo, algo que a veces suele suceder, que hace que nuestro yo se sienta disque bien, se sienta disque alegre. ¿Cómo es que hay una palabra que dice: me siento ya hecho, satisfecho, me siento realizado, pude lograr las metas, pude lograr el objetivo? Sí, pero ¿lo hiciste con arrogancia o lo hiciste con humildad? Porque es que el que lo hace con humildad llega más lejos que el que lo hizo con arrogancia. Porque es que el que lo hace con arrogancia dice que sube a las alturas, pero así como sube, como dicen, ¿cómo es? Sube como palma, pero se cae como un coco, y cae bien profundo. Entonces, vamos a mirar también allí en Génesis capítulo 3, ¿cómo es que esa arrogancia se camufló en el hombre? Mire, Génesis capítulo 3 versículo 4, ¿cómo dice? Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Aquí está hablando ese concepto a la mente de Eva. ¿Qué más sigue diciendo? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios. ¿Sí vio cómo se mete la arrogancia ahí? Seréis como Dios. Entonces aquí es donde viene la locura del Espíritu. Y el que tenga oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu y observe muy claramente lo que dice la palabra. Allá en Este texto llegó así rápidamente. Proverbios, capítulo 3, Proverbios, capítulo 3, 3:18. Sí, 3:18. Listos, ahí está. Entonces, dése cuenta que aquí dice: ella es árbol de vida que a ella echan mano.
Ahí no dice, ella es como, ¿no? Ahí dice, ella es árbol de vida. Graben eso, no lo estoy inventando yo. Ella es árbol de vida. Bueno, aquí le voy a resumir. Dios está hablando de la sabiduría. Aquí Dios está hablando de la sabiduría, no del conocimiento. Entonces, el conocimiento me lleva a la arrogancia. La sabiduría me lleva a la humildad. Entonces, volvamos otra vez a lo que estábamos mirando en Génesis y volvamos a leerlo ya con esta palabra. Génesis 3, versículo 4. Dice, Génesis 3, 4. Dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, téngalo ahí abierto en su mente, la serpiente, ese concepto me dice a mí, esa información, ese conocimiento me dice a la mente. ¿Qué dice? En el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que de él coma, ¿qué será? ¿Serán abiertos qué? Y seréis como Dios. Ahora, Dios le dijo algo. Dios le dice algo a esta mujer. Se lo dice a Adán. Le dice, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cierto? Dice muy claramente. Pero nunca le prohibió comer del árbol de la vida. ¿Cuál es el árbol de la vida que mirábamos en Proverbio? Ahí de fácil. No le estaba prohibiendo coma sabiduría. No le dijo, ven, usted no puede comer sabiduría. No. ¿Por qué? Porque es que la sabiduría es el principio del temor a Dios. Ese era el comienzo que tenía que tener este hombre Adán. No tenerle miedo, sino tenerle temor. Y temor es reverencia, respeto, sujeción, humildad, sencillez. No era más lo que estaba buscando Dios. O sea, Dios no lo puso, bueno, vamos a hacer algo. Si tú vas a cometer algún error, antes de que cometas el error, póngase aquí, qué sé yo, frijoles y empiece a caminar en rodillas hasta que ya se arrepienta. No, Dios no le puso nada difícil al hombre, sino simplemente le dijo, obedezca esta palabra, no coma. ¿Era sencillo? No era con arandelas, no era con religiosidad, no era nada. Entonces, lo primero que el ser humano ahí empezó fue ¿a qué? A recibir conceptos como este. No, es que yo venga, si recibo, yo empiezo a comprender. Y sabemos la historia de lo que pasó. Cuando el Señor allá en Génesis capítulo 3, creo que en el versículo, si no estoy mal, creo que 11 o 12, o en el 17, no recuerdo muy bien, donde dice, ¿quién le enseñó? ¿Quién le mostró que estaba desnudo? Y fue cuando le dice, ¿has comido del árbol que yo te dije que no comieses? Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios le hace esa pregunta si Dios todo lo sabe? ¿Dios sabía que lo había comido o no? Dios lo estaba ¿qué? Interpelando para que él asumiera la responsabilidad y aceptara sus errores y dijera, sí Señor, comí, lo acepté, pero él no aceptó esa responsabilidad. ¿A quién le echó la responsabilidad? Entonces, dése cuenta que no fue humilde, no fue sencillo, sino que Eva. Entonces Dios vuelve y sigue insistiendo para poder restaurar en ese momento. ¿Y qué le dice a la mujer? Venga a ver, mujer, ¿tú qué has hecho? ¿Y la mujer tuvo sencillez? No. ¿En quién se escudó? El conocimiento, o sea, la serpiente. Ya no hablemos de una culebra, hablemos de conocimiento. Abramos el entendimiento. Ese conocimiento me dijo que comiera.
Entonces ahí es donde empezamos a crecer. ¿Qué es lo que yo estoy comiendo a diario? ¿Sabiduría o conocimiento? Porque es que el conocimiento te va a dar cosas materiales. El conocimiento te va a abrir a distinguir, a razonar qué es bueno, qué es malo. Pero muchas veces, si ese conocimiento no está sujeto a la humildad, a la sencillez, o sea, a la sabiduría, ese conocimiento te destruye. Ese conocimiento te vuelve arrogante. Ese conocimiento te aparta de Dios. Pero si tú con ese conocimiento lo estás llevando siempre a la palabra, o sea, tú por más que tengas un PhD en, qué sé yo, en lo más alto que sea, pero usted siempre se doblega y va a la palabra. Por eso lo necesario de meditar, de leer, porque eso es sabiduría, eso es comer del árbol de la vida. Ahí lo mirábamos, porque árbol de vida es el estar ahí en la palabra. Entonces por eso es que el pastor insiste: medite, lea uno del Nuevo, lea uno del Antiguo, lea Proverbios, léase un Salmo. Ya se aprendió esto. ¿Qué nos está invitando él? ¿A comer conocimiento o a comer sabiduría? O sea, principio de todo es tener temor a Dios. El principio de la sabiduría es eso. Entonces, ahora hay algo, Proverbios 8. El versículo 31 dice: me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias. Aquí está hablando ¿quién? La sabiduría. Si ustedes analizan, dice allá, voy a mirar acá rápidamente, dice en el versículo, dice: no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia, y empieza el repertorio. Está en las alturas, junto al camino, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegamos allá al versículo 31, donde dice, no me lo quite, el 31, donde dice el versículo 31, por favor. Dice: me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias. Óigase bien, es con nosotros. O sea, ahí es donde empezamos a comprender verdaderamente lo que es el diseño original de Dios para nosotros. El diseño original de Dios es sencillo. No es más, es sencillez, es aprender a vivir y a obedecer. ¿Eso es algo complicado? No. Viva y obedezca. Viva y obedezca. No es más. Ese es el principio que Dios quiere que nosotros tengamos en el diseño original. ¿Por qué? Porque Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él vino a traer vida y a obedecer. No más. Él no se puso ahí: venga, vamos a hacer el discipulado 1, el discipulado 2, discipulado 3, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer una conferencia, vamos a hacer allí. No, Él simplemente decía muy claramente: vaya y hagan discípulos, enseñándoles a que guarden todas estas cosas, o sea, las pongan en práctica. Ya, o sea, vaya y forme a alguien que quiera vivir obedeciendo. Pare de contar. Vaya y dígale a alguien: ¿quién quiere ir a vivir para obedecer? Porque es que hoy en día se vive para desobedecer. Y eso es a la arrogancia. Entonces ahí es donde mirábamos lo que es la sabiduría: conocimiento o sabiduría. Ahora, muchas veces se relaciona la sabiduría con conocimiento. Se relaciona. Óigase bien, se relaciona. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice allá, lo volvamos otra vez al Génesis, que es el principio de todas las cosas. Dice que habían dos árboles: el árbol del conocimiento, ciencia, bien y mal, y el árbol de la vida. No había nada más. Ahora, aquí cuando miramos en ese versículo 31 dice: y yo me regocijo en la parte habitable. Está hablando de que
esa sabiduría estaba en el huerto desde el principio. Volvamos a leerlo bien para que hemos dicho, abramos bien los ojos. Versículo 31 dice: regocijándome en la parte habitable de ¿qué? De su tierra. Versículo 31 de Proverbios 8. Regocijándome en la parte habitable de su tierra. Ahora, si nos vamos a devolver un poquito más atrás, dice el 30, versículo 30. Ponga el versículo 30, no verá. Ahí vamos a entender que ese es el árbol de la vida, vea. Con él estaba yo ¿qué? Y era ¿qué? Su delicia de día en día, o sea, de cada día, los 7 días que entre comillas duraron la formación, porque estaríamos hablando no de tiempo cronológico, sino el tiempo de Dios. Normalmente la Biblia lo dice que fueron 7 días, pero si vamos a ir a lo profundo, eso fueron años, millones de años. Pero entonces aquí Dios lo relata como si fuera por días. En Apocalipsis dice que para el Señor un día y 1000 años. Entonces ahí es donde empieza uno a analizar. Entonces pongámosle que fueron 7000 días o 7000 años. Pero bueno, no quiero entrar allá en esa tertulia espiritual, sino quiero mirar acá. Con él estaba yo ordenándolo todo, y estamos hablando de la sabiduría, y era su delicia de día en día, teniendo ¿qué? Solaz delante de él todo el tiempo. Y ahí es donde viene el versículo 31, que dice: me regocijaba en la parte habitable. O sea, ahí estaba el árbol de la vida. La sabiduría era el árbol de la vida. Entonces, cuando el hombre decide más comer del otro árbol, conocimiento, ciencia, bien y mal, y deja de alimentarse del árbol de la vida, dijo la palabra que le produce ¿qué? ¿Qué llega a su vida? Muerte. Uno dice, no, pero es que yo estoy vivo, mire, me compré esto, gracias a Dios estudié, y sí, qué bueno, pero ¿dónde está la sabiduría? Tienes conceptos, pero ¿dónde está la sabiduría? Por eso la importancia de nosotros tener salmos en nuestra mente. O sea, así como de pronto guardamos cizaña, porque eso también podríamos verlo como Jesús lo llamó, cizaña, usted está alimentando el trigo para que el día de la siega no haya pérdida. No haya pérdida, ¿en dónde? En tu campo. ¿Por qué? Porque tú eres el campesino y Dios te va a enviar una semilla y tú la tienes que cuidar, la tienes que regar, la tienes que estar abonando constantemente, echándole agua de vida. Si tú no le echas agua de vida, lo más probable es que en el momento que te saquen la piedra, se te va a salir es un madrazo. ¿Y qué tal justo en ese momento llega el Señor? Hubo pérdida. Pero si tú tienes palabra y tienes conocimiento de ciencia, de bueno, qué sé yo, pero en ti hay más palabra, o sea, todo lo colocas en la presencia de Dios, cuando venga esa situación difícil que a todos nos va a llegar, que la misma palabra lo llama tempestades, estamos edificados sobre la roca, dice que no va a haber pérdida. Ahí, entonces eso es poner en práctica lo que vamos a hacer ahorita a la hora del almuerzo. Y ojalá nos saquen la piedra. Claro, ojalá nos llegue el almuerzo bien tarde, porque es que cuando nos sirven tarde es cuando el cuerpo empieza ya a revolcarse. No me saque la piedra ahorita, no, ya, y no falta el que diga, si ve, ya me quitó la paz. Pero mire la hora que es. Yo le dije que le apure, ve, hasta ahora se va a bañar. Y ya, mire, yo ya estuve en el culto, recibí, hermano, y usted no ni siquiera atendió la cama. ¿Tienes concepto o tienes sabiduría? Conocimiento, ¿cierto? Si nosotros somos, ¿qué problema vamos a tener si yo soy? Entonces voy a entrar para que me entiendan. Ser, saber y hacer. Ser allá en el espíritu, saber ahí en el alma y el hacer
en este cuerpo. Entonces, el ser, si yo soy, a mí no me importa ese saber. Pero es que yo tengo la razón. Sea humilde. Páselo por el filtro. ¿Por qué? Porque si yo soy, yo sé y puedo hacer algo. En este caso, ¿qué hice? Callarme, hacer silencio. Jesús, y esto me lleva a traer esto a colisión. Jesús, Él era, ¿cierto? Por lo tanto, Él decía en su palabra que Él lo que hace es porque lo ha visto del Padre. O sea, Él sabía. Y Él al saber, pues lógico que lo ejecutaba. Y al hacerlo, era que muchos se confrontaban y decían, bueno, pero este hombre ¿qué? Mire, hace milagros, este es el hijo de María, mire, levantó a Lázaro. ¿Y cómo así que tiene poder para perdonar pecados? Esa era la confrontación. Y yo esta mañana me confrontaba en esa parte, pero es que el Señor lo trata a uno antes de poner en práctica una palabra. A ver, ¿eres humilde o eres arrogante? Porque esta mañana fue el trato de arrogancia. Era el trato de, a ver, ¿estás ahí arrogante? A ver, diga algo. Y ustedes saben que cuando uno se confronta con el pastor a veces no lo deja ni hablar. Seguro. Y yo, y entonces hable solo. Sí, claro, pues pero he entendido que esto no es del pastor. Esto es de Dios. Y si el Señor está con nosotros y es necesario que hierro con hierro, así es fácil. Mire, yo a Él lo amo tanto y lo he aprendido a amar tanto por todas las paloceras. Seguro, no miento en Cristo, que a lo último Él me dijo, a lo último de la charla Él me dijo, pero a pesar de todo esto, yo lo amo. ¿Y sabe qué entendí yo? Que el amor no es una caricia, el amor es azote. Y aprendí. Entonces, hoy el Señor te puede amar. Déjese amar. Ay, no. Ay, solamente hay un amén. Ahí sí no salieron los amenes, ¿no? Ahí sí no. Ay, pero yo les diga, el Señor es grande. Ay, sí, pero para castigarte. ¿Cómo así? Espere tantico. Entonces, para ir terminando, por favor, el Señor a veces va a permitir eso en nuestras vidas, iglesia. Y solo lo va a hacer con un propósito, con un solo propósito. Y es darnos crecimiento. No más. Yo esta mañana crecí. Y sin embargo, al subirme acá, todavía estaba creciendo. ¿Seguro? Cuando empecé a entonar esa canción de quiero conocer a Jesús, conocerle no es fácil, porque conocerle es abandonarse uno. Es salir de un estado en el cual usted está para ingresar al estado en el que Él está. Es decir, venga, yo soy este patán, yo soy este grosero, yo soy este hombre que no quiere sujetarse a nadie, pero quiero conocerlo. ¿Y qué hace Dios? Venga, lo conoce. Y cuando uno ingresa a esa presencia a través de la palabra, conocerlo es empezar a practicar lo que Él nos enseña. Entonces es dejar de un lado el yo, como dijo Pablo, para que Él crezca. Y eso nos duele. Nos duele porque muchas veces Dios nos va a permitir que aún así tengamos la razón, nos desbarate todo. En resumidas cuentas, Dios decía, yo necesito sacarlos de la comodidad en que están para que me conozcan y que supuestamente ese desorden que hay es para que usted lo empiece a organizar. O sea, Dios te puede presentar ahorita al salir o mañana, no sé,
o estás viviendo un desorden en tu vida. Dios le está permitiendo eso, ¿para qué? Para que usted se acerque a Jesús y usted le empiece a dar orden a su vida, porque el Señor no lo va a hacer por usted. Cuando los apóstoles salieron de su condición, en este caso Pedro como pescador, Juan, Mateo, allá recaudador de impuestos, Judas, salieron de una condición, de un lugar específico donde tenían, qué sé yo, lo tenían quizás todo, pero el Señor los saca y los empieza a formar en otro tipo de condiciones. Quizás hubo escasez en ciertos momentos, quizás en ciertos momentos hubo zozobra. Venga, ¿será que sí será cierto lo que este man está diciendo? ¿Será que sí vamos a llegar a lo que él supuestamente dice, que conoceremos a Dios? Por eso el Señor los llevó aparte a su círculo cerrado y dice que se transfiguró. ¿Por qué? Porque ya la duda era muy grande para ellos, era muy grande. Creo que para nosotros a veces también el hecho de venir y que las cosas sigan igual y no se vean cambios, a veces uno se desanima. Uno dice, hoy no quiero ir a la iglesia, hoy no quiero, bueno, voy a mirar a ver si me queda tiempo. Pero quiero decirle que esa es la oportunidad que Dios está dándote para que usted se levante y saque a flote la sabiduría, no el conocimiento, sabiduría. He ahí la importancia de nosotros como iglesia, empezar a trabajarle más fuerte a la palabra de Dios. Porque trabajarle más fuerte a la palabra de Dios es empezar a alimentarme de la sabiduría, no del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Por eso mirábamos esta canción de que el salmista que compuso, o el cantante o el compositor, dice: mi orgullo me sacó, ¿de dónde? Del jardín. Mi orgullo me sacó del jardín. Grábese eso ahí en su mente. Mi orgullo me sacó del jardín. Pero ¿sabe qué es lo que dice él después ahí en la otra estrofa? Su humildad, o sea, la de Jesús, puso nuevamente el jardín en mí. O sea, no me llevó ya a un lugar, sino que lo colocó ya en mí. No me llevó a que yo estuviera más próspero, no, porque la prosperidad no es afuera, la prosperidad está adentro. Todo lo que tú desates será desatado, y todo lo que tú ates, eso es sabiduría. ¿Qué estamos desatando hacia nuestros hijos? Hacia nuestros familiares, hacia nuestro cónyuge, el vecino, el marihuanero, el pícaro, el ladrón, el político. ¿Qué estamos desatando? Porque es que Él ya colocó el jardín en mí. Ahora, y sigue diciendo, dice: si vendiera todo lo que tengo. O sea, en pocas palabras decir: me voy a hacer humilde rápidamente, me voy a hacer ahí pobre humildemente, ya, a ver si vendiera todo lo que tengo. Y dice: yo fallaría, porque Dios no dijo vaya y venda todo. ¿Sabe por qué? Porque su amor no se compra ni se merece. Dice: su amor es un regalo que de gracia se recibe. ¿Cuántos dicen amén? No necesitamos más. Y ahí se empieza el coro de esta canción que dice: quiero conocer a Jesús. Levántase, póngase sobre sus pies.
Quiero conocer a Jesús. Dígaselo. Quiero conocer a Jesús. Díselo, díselo. Quiero conocer a Jesús. Dígalo una vez más. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Vamos a decirlo conscientemente. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Una vez más, dígalo. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Una vez más. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él. Dígalo. Y ser hallado en Él, y ser hallado en Él. Mi orgullo me sacó del jardín. Que el Señor te ministre en esta mañana. Su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo, a cambio de su amor yo fallaría. Dígalo, porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe, porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Dígalo. Quiero conocer a Jesús. Una vez más vamos a decirlo. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Dígalo. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocerlo. Quiero conocer a Jesús. Una vez más, dígalo. Quiero conocer a Jesús. Amén. Quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él. Una vez más, ser hallado en Él, ser hallado en Él, y ser hallado en Él. Nombre sobre todo nombre.
vuelve y dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que despojándose a sí mismo, tomó condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y estando en esa condición, se despojó a sí mismo, haciéndose humilde, obediente hasta la muerte de cruz. Tenemos que llevar esa cruz, iglesia. Debemos seguir las pisadas de nuestro Señor, porque es nombre sobre todo nombre, sobre el cual toda rodilla se doblará en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará, dígalo, que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. ¡Aleluya!
cierra tus ojos y ahí simplemente estos músicos simplemente tendrán un fondo nada más, lo que llamamos un colchón musical. Pero tú y yo vamos a conocer la verdad. Y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y el pecado está siempre delante de mí. Contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios que yo los daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios para ti, oh Dios, son el espíritu quebrantado y el corazón humilde y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión y edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, la ofrenda del todo quemada, y entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén y amén. Eso es la verdad. Esa es la verdad. Aleluya. Muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo de enseñanza, donde el objetivo es aportar a su crecimiento integral y espiritual. Los esperamos en nuestra próxima transmisión. Hasta pronto.